el Foro Confilegal. Bienvenidos a un nuevo espacio de Foro Confilegal. Soy Carlos Berbey. El Centro de Convenciones de PortAventura, Tarragona, es hoy la capital de los abogados, porque se está celebrando el 13 Congreso de la Abogacía Española, donde se está debatiendo el presente y el futuro de la profesión. Juntos hacia la excelencia es el lema de este evento. Como saben, este congreso ha sido diseñado sobre la base de 4 ejes temáticos, 4 ponencias que conforman el tronco central del evento, pero también hay 6 itinerarios formativos con 60 conferencias diferentes sobre práctica jurídica procesal, nuevas reformas legales, cultura del acuerdo, habilidades profesionales, tecnología y buenas prácticas de despacho. A nosotros nos ha llamado la atención de una forma muy particular esta última, y 2 específicas, y me van a entender por qué. La primera se llama inteligencia artificial en la abogacía, ChatGPT, chatbots, justicia predictiva, que imparte Borja Atsuara. Es abogado, consultor, profesor universitario, uno de los grandes expertos en derecho digital y privacidad y una de las mentes más preclaras, doy fe, y lúcidas en este campo. Desde mi punto de vista, se va a sonrojar, es una especie de Isaac Asimov en estas materias. Hace lo complicado simple, muy simple. Bienvenido, Borja. Pues muchas gracias y muy exageradas tus palabras. Yo más me considero un abuelo cebolleta del derecho digital porque ya son muchos años, más de 30, los que llevo dedicándome a ello. La segunda ponencia lleva por título Big Data, reto y oportunidades para el ejercicio de la abogacía, de la que también será autora la ingeniera Marta Arroyo, que tenemos a otro lado de la línea telefónica. Marta Arroyo, explico, es especialista en Big Data e Inteligencia Artificial, actualmente trabaja de por libre, suerte que tiene ella, y antes lo hizo en Telefónica y I+D durante 10 años. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Un placer hablar con vosotros hoy. Bueno, yo hace tiempo que tengo la sensación, a los dos os planteo esta pregunta, de que en estos momentos se está dirigiendo hacia el planeta abogacía y el planeta justicia un meteorito llamado inteligencia artificial, ChatGPT, Big Data, que va a cambiar el mundo y nadie parece darse cuenta. ¿Es correcta esa sensación, Borja? Pues es correcta, eso de que no se está dando cuenta nadie, algunos nos damos cuenta, pero yo creo que hay 2 actitudes, porque lo del meteorito ya es muy apocalíptico. Yo creo que es un gran cambio, que lo va a cambiar todo. Yo estoy encantado, porque además va a haber muchos líos jurídicos y nos vamos a forrar los abogados con estos líos jurídicos, pero al mismo tiempo vamos a tener que darle una vuelta de tuerca a conceptos generales que estaban pensados primero para el mundo físico y luego para una tecnología como Internet. Pero la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales generativas, pues van a cambiar nuestra propia percepción del mundo. Marta, ¿cuál es tu posición? Pues yo estoy completamente de acuerdo con Borja en este aspecto. Al final, lo que vemos todos hoy es ChatGPT, que salió hace escasos meses, y parece que eso ha cambiado la manera en la que la gente percibe la inteligencia artificial, aunque realmente ya había trabajos y de hecho en la abogacía que utilizan Big Data desde hace años, o sea que es algo que nos estamos dando cuenta ahora, pero que ya lleva como subyacente un tiempo. Marta, el Big Data y el Deep Learning, ¿cómo se puede explicar esto para, no sé, a tu madre o a tu abuela o a alguien que no tiene ni idea de todo esto? Date cuenta que te van a escuchar un montón de abogados que están en esa misma posición. Pues básicamente aquí tenemos el tema del valor del dato, ¿no? Y no el valor del dato como un dato de una persona única, sino el valor del dato como dato agregado. Al final, yo qué sé, si tú tienes tus cuentas y ves tus cuentas financieras, por ejemplo, y las tienes delante, te puedes, como tu propio cerebro, ver patrones en esas cuentas, en plan, este mes he gastado más de lo que gasto normalmente, este mes he gastado menos, es un ejemplo muy sencillo. Pues imagínate agregar los datos de todo el mundo, de todas las cosas. Pues ahí ya un cerebro humano pues no puede sacar patrones de manera tan eficiente o eficaz, pero un algoritmo, un modelo, sí que puede, y es ahí donde radica la potencia del Big Data y luego de la inteligencia artificial o de los modelos de Machine Learning, que al final utilizan el mismo principio, utilizan toda esa cantidad de datos para entrenarse y conseguir un objetivo concreto, lo que queramos que hagan en este caso. Borja, a ver,
todos sabemos cómo funciona hoy un despacho de abogados. ¿Cómo va a funcionar un despacho de abogados de aquí a 5 o 10 años? Bueno, pues para empezar, funcionarán aquellos que hayan incorporado la tecnología del siglo XXI, porque a veces nos hacemos mucho lío con intentar adaptarnos a la última tecnología y no nos damos cuenta de que se suceden muy rápidamente, cada vez más rápidamente las tecnologías. Y como decía Marta, pues ChatGPT es un juguetito que nos han enseñado para que veamos de lo que es capaz la inteligencia artificial generativa, pero ya han anunciado la propia OpenAI que lo que tienen ya preparado, no lo que están desarrollando, lo que tienen ya preparado, pues es mucho más potente, lo que pasa que nos lo están dosificando porque no lo podríamos digerir todo al mismo tiempo. ¿Quiénes van a sobrevivir para empezar? Los que sepan usar la inteligencia artificial, porque no deja de ser una herramienta para ayudar a los profesionales. Los que tienen miedo a ser sustituidos seguramente será porque lo que hacen no añade mucho valor y lo puede hacer mejor una máquina. Yo espero estar entre aquellos abogados que hagan cosas que todavía la inteligencia artificial no sabe hacer, como por ejemplo darle la vuelta a un caso, abrir nuevas líneas jurisprudenciales, porque lo que ya está metido en las máquinas, la legislación, la jurisprudencia, si es cortar y copiar, eso lo puede hacer cualquiera y lo hará mucho mejor una máquina que un ser humano. Marta, y vamos a ver, en esto de la nueva tecnología y demás, manda mucho los fondos, el dinero que uno tenga, ¿no? Quiere decir que uno es un abogado de un despacho pequeño y demás. Esto va a ser también una cosa para abogados ricos y abogados pobres, ¿o no? Pregunto. Pues estoy de acuerdo, porque al final estas tecnologías e incorporar todas estas cosas son una ventaja para el despacho que lo haga y claro, viene con un coste económico que si el despacho es pequeñito y no se lo puede permitir, pues evidentemente va a estar en desventaja. Es lo mismo que cuando el Big Data lo utilizan los equipos de fútbol, ¿no? Calculan sus fichajes para calcular al próximo goleador, pero igual un equipo más pequeño no puede permitírselo y entonces está en una desventaja. No está de acuerdo. No estoy completamente de acuerdo. Creo que sí que en un primer momento puede haber una brecha y es una cuestión de derechos fundamentales, el derecho al acceso a la inteligencia artificial por parte de los ciudadanos y también de los abogados. Pero luego la tecnología se va abaratando y yo estoy seguro que no será un problema de precio. El problema es que cuando tú entrenas una inteligencia artificial, ya no es solo la legislación y la jurisprudencia, sino también la práctica de un despacho concreto y de un abogado concreto. ¿Por qué elegimos un despacho u otro? Porque nos gusta más un abogado u otro, que ante el mismo caso lo puede plantear de forma distinta. Con lo cual, yo creo que habrá herramientas accesibles y si las sabes utilizar y las sabes entrenar y tienen su propia personalidad, yo creo que un despacho pequeño podrá competir con un despacho grande. Oye, si me pongo en plan apocalíptico, vosotros habéis visto Terminator, ¿verdad? Algo. Es Skynet. Es decir, lo primero que ha venido a mi cabeza cuando he visto las posibilidades ahora con el ChatGPT y con la inteligencia artificial es que quizá estemos creando un monstruo para el futuro. Marta, ¿tú qué piensas? A ver, justo tenía una conversación súper similar de acuerdo a Skynet esta misma mañana. Yo ahora mismo no creo que la inteligencia artificial vaya hacia Skynet, porque en realidad lo que puede encontrar es patrones y sacar información acerca de eso y tener utilidad. Pero ahora mismo no toma sus propias decisiones, no tiene conciencia de sí misma. O sea, la inteligencia humana es algo muy complicado de definir, no hay definiciones generales sobre ella, entonces decir que lo siguiente que viene es Skynet puede ser, pero de momento me parece algo remoto. No lo descartamos, ¿no? Sí. Bueno, yo no lo descarto. Nunca digas nunca. Sí, esa es otra película. Esa no es de Terminator. Yo no lo descarto, pero a ver, entre tener miedo a una futura inteligencia artificial consciente de sí misma que quiere eliminar a la raza humana y temer a los malos que van a utilizar la actual inteligencia artificial para hacer cosas feas, yo temo más la maldad humana que a la máquina. Entonces, completamente de acuerdo. No creo yo que estemos ahora en el momento de tener miedo a una hipotética
Skynet, ¿no?, que dirija nuestras vidas o nos extermine. Yo creo que hay mucha gente ahora que está echándole la culpa a la inteligencia artificial, pero que los malos son ellos, los que desarrollan o utilizan mal la inteligencia artificial, no la máquina. Cuando decías antes, Borja, que nos han, con el ChatGPT nos han enseñado la patita, ¿qué puede haber detrás? Bueno, ya lo han dicho, que esto no es más que un juguete, pero que primero tenemos que pensar como un niño en pañales que está aprendiendo a hablar. Y entonces, por ahora no son sistemas expertos. Yo he hecho pruebas y de los temas pocos que yo conozco, pues mete la pata. Aparte de que no está actualizado, y en derecho imaginaos que un despacho de abogados no tenga la última jurisprudencia, la sentencia que salió ayer. Bueno, pues no está actualizado, pero luego es verosímil, miente con mucho desparpajo, ¿no? Y es verosímil todo lo que dice. Pero los sistemas expertos se hacen entrenando a la máquina por expertos. Y eso llegará. Y yo creo que un despacho de abogados podrá tener una inteligencia artificial propia del despacho de abogados que haya sido entrenado por los juristas de ese despacho, que tendrán además el sesgo, porque todos van a tener sesgo, pero también sesgos buenos, porque solo hablamos de los sesgos malos. Y entonces todo el ingenio, la brillantez que pueda tener un abogado se la podrá traspasar a su herramienta auxiliar para ir despachando incluso cosas que se repiten, y él reservándose, como los cirujanos, pues para los casos complicados que hay que darle una vuelta más porque no es el mismo caso que otros. Marta, vamos a ver, desde el punto de vista de un neófito completo, cuando hablamos de inteligencia artificial, ChatGPT, todo esto, estamos hablando de una inteligencia artificial desarrollada en un despacho, un gran despacho, medio despacho y demás, es decir, te llevan la inteligencia, te la instalan en el despacho y tú trabajas con ella, o estamos hablando de una inteligencia genérica, grande, para todo el país o para todo el mundo, lo que sea. Pregunto, porque lo desconozco completamente. Ahora mismo estos modelos, los modelos como ChatGPT, son modelos del lenguaje, son propietarios, es de una empresa que es OpenAI y que tiene el modelo más potente, luego Google tiene el suyo, Amazon tendrá el suyo, eso cada empresa tiene el suyo, son modelos muy grandes, ¿vale? Sí. Entonces estas empresas lo que ponen a disposición de los developers, de la gente que desarrolla aplicaciones, es como el acceso al modelo y luego tú a partir de ahí lo puedes personalizar. Por ejemplo, en el caso de un despacho, pues podría tener, pues como decía Borja, los resultados de los juicios o cómo tratar cada caso en particular, y se lo podría dar para un poco tunear la respuesta general que da un modelo como GPT-4, por ejemplo. A ver, en Italia han prohibido el ChatGPT por cuestiones de protección de datos. Por eso lo preguntaba, si es una inteligencia que cubre no sé cuántos, un estado o un mundo entero, lo que sea, evidentemente esto entraña también un riesgo en cuanto a protección de datos, ¿no? Sí, bueno, entraña muchos riesgos. Por ejemplo, ahora mismo ChatGPT, pues tiene una ingesta enorme de miles de millones de datos, de no sé cuántas fuentes, pero va a lo seguro, porque como funciona por patrones, pues entonces ¿cuáles son los más probables?, ¿no? Y es un sistema, un modelo de lenguaje que busca la siguiente palabra más probable. Y al final también hay una cosa que a mí me da miedo, y es que es muy conservador, porque va a lo seguro, a lo que más se repite, con lo cual en el fondo nos está haciendo pues una especie de cámara de eco donde los temas polémicos, las opiniones un poco disidentes y tal, se excluye. Y además dicen que lo tienen en modo moderado, que es el eufemismo de la censura, ¿no? Entonces, pero bebe sobre todo por ejemplo, en derechos de autor del sistema de copyright, no del sistema continental europeo. En protección de datos, pues no está muy familiarizado con el Reglamento General de Protección de Datos europeo. Lo que ha hecho Italia... Vaya follón. Claro, lo que ha hecho Italia es decir, oiga, que tampoco lo ha prohibido, suspendió cautelarmente porque pidió una información y dice, me da lo mismo que usted sea una inteligencia artificial o un servicio de redes sociales. Si usted quiere prestar servicios en Europa, se tiene que ajustar a la legislación europea, igual que han hecho todas las grandes multinacionales norteamericanas que han nombrado una delegación en Europa y se han sometido a las autoridades de control de protección de datos y a la legislación europea. Y entonces, ante eso, lo que se hizo es cesar de prestar el servicio en Italia, se ha elevado al Comité Europeo de Protección de Datos y, por las informaciones que tengo, pues ya está OpenAI
pues hablando y negociando vamos a llevarnos bien, quieren establecerse en Europa, ya han puesto avisos de que van a cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, pero es que, ¿por qué antes no lo hicieron? Porque se les ha ido de las manos. Ya. Ha sido tal el éxito en tan pocos meses, como decía Marta, que ellos ni pensaban en el Reglamento de Protección de Datos europeo y ahora están en la crisis de crecimiento, pero al final tendrán que adaptarse a la legislación de los países en los que presten servicios. Hace poco tiempo nosotros publicamos un caso que se había dado en Bélgica, supongo que Marta tú también lo habrás escuchado, de una persona casado y con 2 hijos que, bueno, se enganchó al ChatGPT, creo que era, y terminó suicidándose, y se ha abierto un proceso judicial, una demanda en este sentido, porque, claro, la mujer aduce que la inteligencia artificial indujo a su marido a suicidarse. Quizá tiene que ver con el sesgo conservador, ¿no? De esta vida es un valle de lágrimas y, mira, chico, mejor hacer esto o no. ¿Tú cómo lo ves, Borja? Pues a ver, eso lo decidirá un juez. ¿Tú conoces amigos que tengan que consulten mucho ChatGPT? Bueno, yo tengo una amiga que ya es adicta, que le pregunta, tiene un problema con su hijo y le pregunta que qué tiene que hacer con el hijo adolescente y le da consejos y va y se los cree y bueno, con lo cual no solo estamos en peligro los abogados, también los psicólogos, porque ya tienen consulta gratuita para dedicarle ahí tiempo. En el caso de esta señora, y este hombre que se suicidó, pues me faltan datos y no quiero parecer superficial, ¿no? Pero todo indica que el problema es previo al de ChatGPT. Luego encima, ¿por qué habla con ChatGPT y no habla con su mujer? También nos lo podríamos plantear, ¿no? Y luego cuando ocurren estas desgracias, pues el sentimiento de culpa de los familiares, pues llevan siempre, como cuesta asumir esa culpa, a echarle la culpa a las máquinas, a los servicios. En Estados Unidos ahora hay pendiente 2 casos en el Tribunal Supremo, justamente porque le echan la culpa a las redes sociales de que una chica muriera por un atentado terrorista y porque no restringía la proliferación o la viralización de vídeos terroristas. Y ha dicho el Tribunal Supremo, aunque parece que será en junio la resolución, que dice que eso les excede, que eso es una cuestión del legislador y que ellos no pueden establecer una relación causa-efecto entre una cosa y la otra. Marta, ¿tú cómo ves este mundo que viene? Borja lo titulaba como oportunidades, reto y oportunidades. Supongo que habrá oportunidades, por ejemplo, para un tipo de trabajador que es el tecnológico. Las empresas, los bufetes tendrán que contratar a gente que tenga ese perfil tecnológico para tener una inteligencia artificial propia que haga un trabajo rápido y demás, pero también habrá otros que lo tendrán mal, es decir, los becarios o la gente nueva que hace el trabajo ahora mismo repetitivo. Quiero decir, ¿va a contribuir a que seamos más eficaces o los abogados sean más eficaces esta inteligencia artificial que se está imponiendo? A ver, por supuesto que vamos a ser todos más eficaces, pero yo creo que ya no es algo de inteligencia artificial, sino de los primeros orígenes de Internet. Es algo que los humanos necesitamos ya una continua reinvención. Porque la tecnología avanza muy rápido y ya no podemos esperar entrar a un trabajo, a un despacho o a un bufete de abogados y estar haciendo el mismo trabajo desde el día 1 al día 10, haces lo que hacen los becarios, luego pasas al siguiente nivel. No, es algo de continua reinvención. Y de hecho, para un despacho de abogados me parece de vital importancia que entiendan, que tengan las bases, no que sepan programar ni mucho menos, pero que sepan las bases de cómo funciona la tecnología, porque al final la regulación, los casos, todo eso va a caer en vuestras manos. Entonces, si no se sabe si no se tienen unas bases de cómo funciona, de lo que hace, es complicado defender casos, ¿no? Evidentemente. En tu ponencia, ¿qué vas a explicar concretamente en el Congreso esta tarde? La esencia. Pues en mi ponencia sobre Big Data voy a hablar un poco sobre los principios del análisis de datos, luego lo voy a llevar más hacia el Big Data per se y vamos a hablar de los retos que realmente tiene el Big Data y las oportunidades que puede haber en cada despacho, porque ya existen herramientas comerciales que supongo que conoceréis que utilizan análisis de datos masivos para el derecho. Analizan jurisprudencia y todas estas cosas
y vamos a ver qué pequeños proyectos y cómo se podría beneficiar la abogacía en general del Big Data. 3 oportunidades para el ejercicio de abogacía, según tu punto de vista. ¿Qué 3 oportunidades principales trae la nueva tecnología? Bueno, como ha dicho Marta, primero liberarnos de un trabajo que es bastante repetitivo y que nos aporta mucho valor y dedicarnos realmente al trabajo creativo de un abogado o de un jurista. Yo, por ejemplo, voy a reivindicar la filosofía del derecho. Porque ahora todo el mundo dice, no, hay que aprender a programar. Y yo estoy de acuerdo con Marta en que lo que hay que aprender es los fundamentos de la lógica interna, no de los algoritmos. Pero bueno, para eso están ellos, y yo llevo 20 años trabajando con ingenieros, informáticos de telecomunicaciones. Nos costó al principio entendernos. También es verdad que nos miraron un poco por encima del hombro a los de letras. A ver, ellos piensan, perdóname Marta, piensan de forma diferente a los de letras. Sí. Los de letras, pero luego, por ejemplo, cuando pusimos en marcha proyectos de administración electrónica y entonces juntábamos en un mismo equipo a informáticos con funcionarios o con especialistas de derecho administrativo, los informáticos se llevaban las manos a la cabeza porque dice, pero bueno, pues este procedimiento no tiene ni pies ni cabeza, esto no lo puedo dibujar yo en un diagrama de flujos. Y luego cada vez que lo querían simplificar y hacer más razonable, los funcionarios decían, no, esto no, pues porque entonces yo pierdo el poder que tengo yo en mi negociado si no pasa por aquí. O sea que esas cosas, lo que no han entendido algunos todavía, después de 20 años de administración digital, es que lo importante no era digitalizar, era simplificar. Y en eso sí que ayuda mucho la tecnología, porque los algoritmos y los programadores, ¿no?, los programas, son muy lógicos, muy razonables. Entonces, los administrativistas están un poco cabreados por eso, porque todos los procedimientos enrevesados que después de una modificación tras otra, pues ya no tenían mucho sentido, pues con la digitalización van a ser transparentes, porque es que lo va a hacer la máquina. No va a hacer falta tanta referencia a otras normas y tal. La norma estará en el propio software. A ver, esto me lleva también, como ciudadano, a salirme del mundo del derecho y de la tecnología y pensar también que esta nueva tecnología va a controlar mucho mejor a los políticos, a la gestión política, en una palabra. Vamos a ver si yo hace una semana entraba en contacto con el grupo Ethics, que han desarrollado también una inteligencia artificial muy específica que analiza a las empresas por dentro y te dice con mucha facilidad cuáles son los agujeros negros que tiene y lo que hay que hacer. Además, te avisa de una forma muy clara. Como no hagas esto, las multas que hay son estas y se han impuesto esto y esto. Y luego después te permite analizar a nivel internacional dónde se imponen las principales sanciones y qué sectores y qué tipo de sanciones, etcétera, etcétera. Quiero decir, el otro día lo estábamos viendo en mi redacción y yo, y esto realmente es un cambio que supone el mayor control del ciudadano sobre aquellos que son elegidos, y no se dan cuenta tampoco los que han sido elegidos de lo que se avecina. Bueno, lo que pasa es que eso necesita un presupuesto y es la transparencia. Ya. O sea, si no tenemos acceso a los datos, pues no podemos controlar a los gestores. Pero yo voy más allá. El Open Data no solo debe servir para primero disuadir, ¿no?, a la gente que quiere meter la mano en la caja, ¿no?, y evitar y luchar contra la corrupción, sino para ser más eficientes. Porque a lo mejor el problema no es que un gestor sea un ladrón, a lo mejor es que simplemente es incompetente. Y el dinero que está gastando, dinero de todos los contribuyentes, no está sirviendo para nada. Yo soy muy partidario de que las políticas se hagan con Big Data y con inteligencia artificial, tanto en el estudio y el análisis previo del mercado, como para luego monitorizar la ejecución de las políticas y evaluar los resultados, y no solo la ejecución presupuestaria, que es me he gastado un 90% o un 95%, porque se ha podido malgastar el 95% o el 100%. Lo que queremos saber es si ha servido para algo, y nos daremos cuenta, gracias a la inteligencia artificial y al Big Data, de que no es por dinero, es que se gasta el dinero en tonterías. ¿Estás de acuerdo, verdad, Marta? Completamente de acuerdo. De hecho, no sé si conocéis a Jaime Gómez Obregón, que está haciendo una gran labor sobre la transparencia y el análisis de datos abiertos de los organismos oficiales.
O sea, que lo que estaba diciendo antes, estos proponen mucha mayor eficiencia y, por supuesto, mucho mayor control sobre esa ineficiencia, ¿correcto? Eso es. Vale, ¿qué les vas a contar tú esta tarde a los abogados que van a estar en tu conferencia? Bueno, pues voy a intentar ser muy básico y actuar de quitamiedos. Y no de... Porque claro, el sumarme a la oleada apocalíptica no tiene mucho mérito porque... Me venden más lo apocalíptico. Sí, bueno, eso ya sabéis los medios que nunca las buenas noticias han dado visitas, pero yo creo que esto es una oportunidad y aunque suene un poco irónico, cada vez que hay cambios, es una época de cambios, pues hay problemas jurídicos, va a haber que ajustar la regulación, va a haber conflictos que solucionar, no necesariamente con pleitos, sino también con negociación, y yo creo que es el momento de los abogados. Así que vamos a tener un subidón de autoestima y decir, oye, que este es el momentazo si me pongo a favor de la ola. Si me pongo en contra de la ola diciendo que me va a tragar y qué tal, pues seguramente será la profecía autocumplida. Pero yo aspiro, por ejemplo, como profesor de Derecho, enseñar a una inteligencia artificial. Porque hay además muchos buenos juristas en España que pueden enseñar a una inteligencia artificial jurídica española, con un modelo de lenguaje en español, que no tiene ChatGPT, y sí hay desarrollado en España modelos de lenguaje en español, y con toda una tradición, no solo la jurisprudencia y la legislación actual, toda una tradición histórica, jurídica, que debemos enseñar a la inteligencia artificial. Y si lo hacemos bien, será una herramienta fabulosa que nos quitará mucho trabajo y que nos permitirá atender con más dedicación y tiempo a nuestros clientes. A ver, estás estimulando mi imaginación. Estás pensando en ser capaz de entrenar a una inteligencia artificial para que se convierta en uno de los grandes juristas de la historia. Bueno, no sé si uno de los grandes juristas, pero para empezar, el mini yo. Es decir, claro, podremos tener cada uno nuestro mini yo, ¿sí? Donde cuando te hagan las mismas preguntas 1000 veces, pues le conectas y responde lo que ya has dicho 1000 veces. Cuando haya una pregunta que dice, uy, esta no la he contestado nunca y es nueva, pues yo le dedico tiempo. ¿Qué es lo que espero que hagan también los jueces? Uh-huh. Si ahora mismo la agencia tributaria es capaz, con inteligencia artificial, de hacer un borrador de tu declaración de la renta, ¿por qué no pensar que algún día una inteligencia artificial puede hacer un borrador de sentencia para que luego los jueces la revisen, si están de acuerdo la firmen y si digan, no, es que este caso se separa de lo normal y entonces me lo cojo y me lo voy a ver yo con tiempo, porque como le hemos quitado el 80 o el 85% de los casos que son sota caballo rey, podrá dedicar mucho más tiempo a los casos realmente novedosos. Ese es el planteamiento de Manuel Marchena, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es decir, que sí, que sea una herramienta para ayudarte, claro, y demás, pero en ningún caso, como ya ocurre, por ejemplo, en Letonia, Inglaterra o China, que lo hacen para casos de deudas menores y demás, que sean ellos los que dictaminen la máquina, que dictamine la sentencia. No, esto es una buena herramienta para ayudarme a ser mejor, una palabra, ¿no? En Europa, además, no podrían, porque la ley o el reglamento de protección de datos dice que las decisiones automatizadas tienen que tener supervisión humana. Claro. No podemos dejar a la máquina que decida cosas con consecuencias jurídicas graves o incluso... También hay un congreso de la Organización de Naciones Unidas para ver si una máquina puede tomar la decisión de matar en un arma en una guerra. Bueno, estamos hablando ya de las 5 leyes de Asimov, ¿no? Sí, bueno. Una cosa de estas. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Yo estoy encantado. La verdad es que habéis arrojado luz a un tema que me interesa muchísimo, en el cual también estoy utilizando ChatGPT, me hace mucha gracia, la verdad, sinceramente. Y estamos llegando al final. Marta, ¿quieres lanzar algún mensaje a la gente que va a asistir a tu conferencia esa tarde? ¿Quieres anunciarles o avanzarles algo para, bueno, digamos, para abrir boca? Pues básicamente que esto es el presente, ya no ni siquiera es futuro, ya es el presente, que como decís vosotros es mejor subirse a la ola y no intentar nadar contra corriente, y que realmente lo que hablabais antes de la colaboración entre gente técnica y gente del derecho es fundamental para que esto llegue a buen puerto. Borja. Pues nada, que se animen, que no les tengan miedo, que son pocos y cobardes y que lo que hay que temer es la maldad humana y no a un algoritmo. Marta Arroyo, Borja Suara, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí en Foro Confilegal y seguimos en el Congreso. Nos vemos. Hasta pronto.